muy contento de poder estar en esta asamblea con tantas compañeras, con tantos compañeros luchadores y luchadoras que compartimos la pelea cotidianamente, tanto de los compañeros ferroviarios despedidos, los compañeros ferroviarios tercerizados que vienen dando la pelea por el pase a planta permanente, los compañeros de EMA, de Argencobra también, tercerizadas del sur, que vienen dando una pelea también muy dura por el pase a planta, y después la empresa los despidió y bueno, están luchando por su reincorporación. También las compañeras de Guernica y los compañeros de Guernica, que han sido un gran ejemplo para millones en todo el país en el reclamo por tierra, por vivienda. Así que bueno, la verdad que muy contento de poder estar con ustedes hoy en esta asamblea, iniciando la campaña electoral. Hoy se inicia formalmente la campaña y nosotros, bueno, queremos llevar adelante una fuerte movilización en esta campaña desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el PTS, planteando, bueno, cuáles son las principales necesidades que hoy tiene la clase trabajadora y cuáles son nuestras propuestas, nuestros planteos centrales frente a esta situación, ¿no? Primero, bueno, mencionarles que nosotros vemos una situación que ustedes, todo esto que decía recién, que compartimos distintas peleas, distintas luchas, quizás nosotros seamos más conscientes junto con ustedes de esta situación que se está viviendo de parte de la clase trabajadora y las políticas que han llevado adelante no solo desde el macrismo, sino también el Frente de Todos, ¿no? Es decir, la experiencia que hicieron millones en 4 años de gobierno de Macri, con tarifazos, con la caída del salario, del ajuste a los jubilados y a las jubiladas, lo que significaron esos 4 años de fuerte caída también del empleo, aumento de la precarización laboral, es decir, un duro ajuste contra el pueblo trabajador, el ajuste en la educación pública, en la salud pública también, ¿no? Y después la llegada del Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández, planteando que iba a poner como prioridad a los sectores populares, a los más vulnerables. Ustedes recuerdan lo que decía Alberto en campaña, ¿no? Primero los últimos, diciendo que entre los jubilados y los bancos le iba a elegir a los jubilados. Bueno, nada de eso sucedió, es decir, los sectores populares siguieron perdiendo, el salario siguió cayendo, las jubilaciones, la pérdida del empleo, ¿no? Y con las dificultades que generó la pandemia, que muchas veces escuchamos a funcionarias, a funcionarios del gobierno diciendo, bueno, nos tocó la pandemia, no es que hubo un ajuste que ha implementado este gobierno, sino que, bueno, nos tocó esta situación. O escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner hace unos días decir que en la pandemia en la Argentina y en el mundo se habían hecho más ricos, los ricos se habían hecho más ricos y los pobres más pobres, que había aumentado la desigualdad, como si no tuvieran una responsabilidad siendo gobierno realmente, ¿no? Es decir, hay medidas que se tomaron desde el gobierno nacional, desde los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires con Larreta, donde está Juntos por el Cambio, muchos otros donde gobierna, como en Mendoza, etcétera. Si los gobiernos de los distintos colores políticos tomaron medidas que beneficiaron a los grandes grupos empresarios y perjudicaron a la clase trabajadora, ¿no? Porque si volvemos a lo que decía Alberto Fernández, los bancos siguieron teniendo ganancias. Los intereses que le paga el Banco Central, las llamadas LELIQ, que había dicho que no iban a pagar más, e inmediatamente apenas asumiera iba a aumentar un 20% las jubilaciones, que fue aproximadamente lo que se perdió en los años de Macri, ¿no? Y ustedes se acuerdan, decían, no, hay que recuperar lo que se perdió, y esa era una promesa. Bueno, no, los bancos siguieron ganando, siguieron recibiendo una cantidad enorme de dinero que le da justamente el Banco Central. Se multiplicaron los pagos por esos intereses que reciben los bancos, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández. Los grandes propietarios, los terratenientes, los grandes grupos empresarios vinculados al agronegocio, las patronales del agro, salieron los datos hace pocos días, lo publicó inclusive Alfredo Zayat en página 12, diciendo que los patrones del campo no habían tenido una rentabilidad tan alta, una ganancia tan alta como la que tuvieron ahora en todo lo que va del siglo.
¿no? En todo lo que va del siglo. Pero la diferencia es que tuvieron que pagar mucho menos por las retenciones que lo que pagaban en el otro boom, que fue a principios en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? que pagaban el doble de retenciones, por ejemplo. Nosotros planteamos expropiar a todos los terratenientes, los 4.000 principales terratenientes, para que esos recursos estén puestos al servicio de las grandes mayorías, pero ni siquiera dentro de los planteos que hacen desde el Frente de Todos, bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Como, y Cristina Fernández de Kirchner diciendo, bueno, ven que hicimos una política a favor de los grandes patrones del campo, se han beneficiado con nuestros gobiernos. Bueno, no hace falta más pruebas que lo que ellos mismos dicen, lo que ellos mismos publican. También podemos decir, en esto de para quién gobernaron, bueno, las compañeras de Guernica lo saben muy bien, la represión a las compañeras, a los compañeros, pasarle la topadora con la policía de Bernie que envió Kicillof, fue justamente para defender no los intereses de los más humildes, no estuvieron primero los últimos, estuvieron primero los intereses de aquellos que especulan, que construyen countries con lagunas artificiales, con canchas de golf para llenarse de guita, y las familias trabajadoras tienen que seguir hundidas en la miseria, sin siquiera un pedazo de tierra, un techo para sus hijas, para sus hijos. Entonces, digo, esa es una realidad que ustedes conocen, el tema de la tercerización laboral. Miren, en el Congreso votaron un presupuesto de ajuste, un ajuste brutal, ¿no? Y el año pasado nosotros nos opusimos, lo planteamos con claridad, ajuste en la salud pública en medio de la pandemia. Plantearon un presupuesto de vivienda ínfimo comparado con lo que se paga en la deuda, ¿no? Una deuda totalmente fraudulenta. Ellos mismos dicen, ¿no? Esto fue para financiar la campaña de Macri, esto fue la fuga de capitales, ¿no? Que fueron los principales grupos empresarios los que fugaron esa plata y ahora la tiene que pagar el pueblo trabajador. A veces nos dicen, bueno, pero las deudas, no, bueno, esa deuda fue para financiar que unos pocos se llenaran los bolsillos, fugaran a los paraísos fiscales, y la grande mayoría de repente ahora tenemos que pagar eso y tener durante años y años, si se paga esa deuda, como lo están planteando, el acuerdo con el fondo, con los especuladores privados, se va prácticamente todo el dinero por 10 años de lo que entran por las exportaciones del país, imagínense ustedes. Entonces, bueno, me parece que está claro esta situación, ¿no? El gobierno decepcionó a muchas trabajadoras, a muchos trabajadores jóvenes que tenían la expectativa de que se iba a cumplir alguna de las cosas que dijeron en campaña. Sin embargo, eso no sucedió, ¿no? Entonces, resultado del primer trimestre de este año, el crecimiento económico, vieron que ahora hablan, bueno, la pospandemia, que la economía crezca, etcétera. Bueno, el primer trimestre de este año, quienes se beneficiaron de este crecimiento fueron ese pequeño puñado de grandes grupos económicos, los empresarios y demás, porque pasaron de tener un 35% de la torta total de lo que se reparte en el país, de los ingresos, al 40%, mientras la clase trabajadora pasó de casi 49,8% al 46%, o sea, perdió la clase trabajadora, digamos, la torta, un 46% de la torta se lo tienen que repartir entre 30, 35 millones, son los trabajadores y trabajadoras con sus familias o más, y el otro 40 se lo reparten entre muy pocos. Bueno, eso es lo que sucedió también, ¿no? bajo el gobierno de Macri, lo que sucede ahora con esta situación de beneficio de los grandes grupos económicos. Entonces, bueno, nosotros hemos visto esta situación y al mismo tiempo hemos visto enormes luchas de la clase trabajadora, ¿no? Ustedes son protagonistas, muchos de los que están en estas asambleas, y juntos hemos dado peleas enormes, ¿no? Contra la represión, contra los sindicatos, la burocracia sindical, la conducción de los gremios, que hace 4 años cae el salario en la Argentina, y ustedes cuéntenme cuáles han sido las medidas serias, más allá de alguna medida aislada o alguna declaración que habrán hecho alguna vez, cuáles son las medidas serias, contundentes que tomaron la cúpula de los sindicatos para pararle la mano a Macri en su momento, para parar la mano a las patronales, el ajuste de este gobierno, ¿no? Que firmó un salario mínimo de indigencia, no lo obligó el COVID a firmar un salario mínimo de indigencia, fue el gobierno y la CGT y la CTA de Yasky los que firmaron un salario mínimo de niveles de indigencia. Claro, ellos viven en el lujo.
no como vive cualquier trabajador, cualquier trabajadora. Entonces, digo, esa situación se ha dado en el marco de fuertes luchas. Lo vimos en Neuquén, los trabajadores de la salud fueron quizás una muestra de esa unidad entre los trabajadores, la comunidad, las comunidades mapuches, multitudinarias movilizaciones, se organizaron en autoconvocados, sobrepasando a la conducción sindical y terminaron imponiendo un aumento que era, originalmente el sindicato había firmado un 12 y lograron un 53% de aumento, lo mismo los compañeros vitivinícolas de Mendoza. Bueno, todas las peleas que se están dando y que son difíciles, son muy duras, en condiciones en el medio de la emergencia sanitaria de la pandemia, con una gran crisis económica que afecta a las familias trabajadoras, pero sin embargo hay sectores que dijeron basta, que patearon el tablero, que pusieron sobre la mesa las demandas, los reclamos de la clase trabajadora, y eso es lo que nosotros queremos llevar en estas elecciones para que se escuche bien fuerte, ¿no? Que no se escuche solamente la voz de la derecha que pide más flexibilización laboral, que pide, es decir, retrotraer las conquistas que quedan de la clase trabajadora, bueno, eliminarlas a todas, los Esper, los Milei, etcétera, que nos dicen que los empresarios, el problema pobrecito, que no pueden despedir a los trabajadores sin pagar indemnización, que tienen que estar flexibilizados a disposición de los patrones, cobrando salarios miserables, ¿no? Es decir, ellos son los representantes de las grandes empresas, el macrismo, ¿no? Y este gobierno que mantiene toda la precarización laboral, la herencia de las leyes menemistas. Ningún gobierno lo quiso retrotraer las tercerizaciones, por ejemplo, ¿no? Como recién le decía, esas mayorías que tienen para votar presupuestos de ajuste, bueno, la podrían utilizar para terminar con la precarización, la tercerización, al menos en las leyes, ¿no? En las leyes siguen favoreciendo este fraude laboral realmente. Entonces, bueno, me parece que nosotros tenemos el desafío en esta campaña electoral de poner en pie una tercera fuerza para expresar cuáles son las propuestas, las demandas principales que pueden llevar adelante, pueden cambiar la situación de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, uno de los planteos que hacemos es la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo. Ustedes saben, entre ocupados y desocupados. Ustedes saben, hay compañeros que trabajan jornadas agotadoras de 10, 12, 14 horas por día, cuando hay compañeros que no tienen trabajo, ¿no? La tecnología, el desarrollo de la técnica permitiría justamente alivianar, reducir la jornada laboral y repartir las horas para generar empleo genuino. Bueno, para eso hay que afectar las ganancias de los capitalistas, obviamente. Otro de los planteos que nosotros hacemos, también ligados a la generación de empleo, que es algo, miren, el otro día estuve en San Nicolás, estábamos conversando con las compañeras y los compañeros en una plaza, y bueno, una señora vino llorando a decirme que no se aguanta más, que hay que generar trabajo, que no hay un futuro para la juventud, que lo principal es generar empleo. Bueno, nosotros, esta es una propuesta. También un plan de obras públicas, que además de motorizar la construcción, la generación de empleo, podría significar la construcción de las viviendas que hoy son necesarias, ¿no? Bueno, las compañeras seguramente, los compañeros de Guernica después podrán expresarlo con total claridad, cuál es la situación, la lucha que vienen llevando adelante, la situación de las familias trabajadoras, que afecta el déficit habitacional a 3,5 millones de familias en la Argentina. Fue una muestra la avanzada que hicieron en Guernica y en otras tomas, compañeras y compañeros. Bueno, ayer estuvimos en la asamblea de las compañeras y compañeros de Oeste, de La Plata. Bueno, también hay muchos sectores, en muchos sectores están peleando también por tierra, por vivienda, en todo el país. Bueno, ese es uno de los puntos también que queremos llevar a discusión, que los recursos no se los lleven los banqueros, que no se los lleven con la deuda, etcétera, sino que se pongan para construir viviendas que hoy son necesarias para millones de familias en la Argentina. También, obviamente, para presupuesto para salud, para educación, terminar con la tercerización laboral, como decía antes, ¿no? Terminar con el fraude del monotributo. Muchos trabajadores, inclusive en el Estado, que es el principal precarizador, sufren ese fraude laboral, ¿no? Utilizan el monotributo para hacer fraude laboral en muchas empresas. Bueno, ni hablar
de los compañeros y las compañeras repartidores, ¿no? De las aplicaciones, que pedalean horas y horas por 2 mangos, sin que se le reconozca ningún derecho. Bueno, ahí vamos a la campaña electoral a utilizar, no solamente utilizar los pocos espacios que ceden a los partidos y demás, sino también en la militancia cotidiana, ¿no? Lo que tenemos por delante es formar comités y llevar adelante una gran campaña militante. La fuerza que nosotros tenemos viene obviamente desde ahí, esa gran voluntad de lucha en cada una de estas peleas también la tenemos que volcar a la lucha política en estas elecciones contra estos partidos, los representantes de las grandes patronales, de la burocracia sindical que ahora pelea para entrar en las listas, sobre todo en el peronismo, pero también hay algunos que están con el macrismo. Es decir, mientras ellos pelean por algún cargo, nosotros tenemos que llevar la pelea y la discusión de las demandas centrales de la clase trabajadora. Después, obviamente, la lucha de las mujeres, nosotros hemos sido con nuestras compañeras, con Miriam, con todas las compañeras del PTS, el Frente de Izquierda, hemos sido parte de ese gran movimiento de lucha, y es uno de los puntos centrales también que tenemos que plantear en la campaña, que tenemos muchos proyectos que no los pusieron a discusión, obviamente, en el Congreso porque no les interesa, porque hay que destinar presupuesto para combatir la violencia machista, generar refugio, etcétera, no lo quieren hacer. Al mismo tiempo, otro de los puntos centrales que queremos llevar a la campaña es la defensa del medio ambiente, ¿no? Uno de los puntos también que muchos sectores de la juventud, y compartimos con muchas organizaciones socioambientales. Ustedes saben que, por ejemplo, en Mendoza, en Chubut, hubo movilizaciones multitudinarias, hubo puebladas en contra del avance contra la mega minería, ¿no? En defensa del agua, y bueno, el Frente Izquierda es la única fuerza que está allí en esas movilizaciones, que está junto a las organizaciones socioambientales y a todo el pueblo, ¿no? Y ahí no hay grieta, todos están de acuerdo en favorecer el agronegocio, ¿no? Las multinacionales como Monsanto, ni hablar de las petroleras, todos están de acuerdo en darle beneficios y no les importa, con tal de que tengan ganancias, no les importa la destrucción ambiental que dejan, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los puntos que nosotros queremos ir a plantear. Obviamente también terminar con todos los impuestos como el IVA, los impuestos al consumo popular, ¿no? A los grandes grupos económicos, a los empresarios. Hay que cobrarles más impuestos, obviamente, ellos evaden. Imagínense, hay un informe de una ONG que dice que en la Argentina en el año 2016 las multinacionales evadieron y eludieron impuestos por 21.000 millones de dólares. Para que ustedes se den una idea, con esos recursos se podrían urbanizar todos los barrios populares de la Argentina. Todos los barrios que tienen serios problemas de urbanización se podrían urbanizar con lo que evadieron y eludieron los grandes grupos empresarios, las multinacionales, en un año, ¿no? En el año 2016. Es un informe de una ONG, no es lo que decimos nosotros, de la izquierda, etcétera, sino que y está comprobado cómo fugan a los paraísos fiscales. Entonces, tenemos el desafío de ir a esta pelea electoral con la fuerza de tantas compañeras y tantos compañeros, a llevar hasta el último rincón, a cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en todos los movimientos de lucha, llevar el planteo del Frente Izquierda de una tercera fuerza, patear el tablero para que las luchas que se vienen, no solo las actuales, sino las que se vienen, se puedan fortalecer, porque justamente necesitamos una fuerza que plantee, como nosotros luchamos todos los días, que esta crisis no la siga pagando el pueblo, sino que la paguen los grandes grupos económicos. Así que bueno, son algunas de las cosas para que ustedes después nos comenten si les parece, si esto que estamos proponiendo como idea fuerzas de la campaña y demás les parece bien. Y bueno, le dejo a mi compañera Miriam Bregman que va a plantear otros aspectos, otras cuestiones que nos parecen también muy importantes en esta campaña, ¿no? Para dar la